¿No es lo que todos nos preguntamos a veces? ¿Por qué jugamos videojuegos? ¿Es la respuesta tan simple? Sí, jugamos porque nos gusta. Nos vemos en un próximo video. Que lo pasen lindo. O quizá la respuesta es más compleja. Si lo pensamos así nomás, sí, claro que la respuesta es simple. Hacemos algo porque nos gusta, nos genera algo que nos alegra, divierte, distiende, nos saca del estrés del día a día, etc. Pero me gustaría que este video vaya un poquito más a la reflexión. Acompáñenme en este viaje de autoconocimiento a lo más profundo de su ser. Acompáñenme al mundo de los videojuegos. Buena voz de Dios de YouTube. Para entender la razón del por qué jugamos videojuegos deberíamos ir al principio, donde empezó todo. Ese primer juego que nos hizo adentrarnos en este hermoso y único mundo. En mi caso, como seguro que en el de muchos de ustedes, fue Mario Bros. Un fontanero que nunca se entendió qué carajos estaba haciendo en un mundo lleno de hongos, flores que te hacen escupir fuego, enemigos con formas fálicas y una princesa que no para de ser atrapada por un monstruo que parece el fruto de que Godzilla se haya cogido una tortuga. Pero es que de verdad, amiga, ¿tan pelotuda puede ser para dejarte atrapar todo el tiempo por el mismo bicho? ¿Es eso o lo haces a propósito porque te gusta la verrugosa, trolaza? Pobre Mario, che, lo hacen cornudo. O sea, ¿quién de nosotros no libera dopamina cuando escuchamos esta canción? ¿O a quién no se le frunce el upite cuando escuchas esta? ¿Y cómo olvidar la mejor canción de mundo acuático que haya podido existir hasta el día de la fecha? Entonces, sin saber el porqué, desde ese momento simplemente no hubo vuelta atrás. Hubieron muchos títulos secundarios en el medio, algunos para el olvido y otros que aún recuerdo. Pero podría decir que mi segundo juego preferido vino de la mano de la Sega Genesis, una de las mejores consolas en la historia de los videojuegos. Les hablo ni nada más ni nada menos que de Sonic. Un erizo azul merquero que no se entiende cómo aún no le dio un ataque al corazón de tomar tanta fafafa y pistear como las ruedas de Toretto con 3 tanques de nitro. Porque no hay nada más veloz que la familia. Yo creo que fue uno de los pocos juegos que recuerdo haber podido terminar. Recordemos que en ese momento no se podían guardar los juegos y eran más difíciles que jugar ajedrez con alguien apretándote las pelotas. ¿O qué? ¿Me van a decir que no es difícil? Prueben ustedes jugar ajedrez mientras alguien te aprieta las pelotas, ¿eh? ¿Por qué los bardea? O sea, obviamente, ahora que lo vemos bien, era a propósito para que un juego que es corto se sienta más bien largo. Pero bueno, a los 8 años yo no entendía de eso y tuve episodios violentos con mi vecino Billy varias veces. Y bueno, todos sabemos cómo terminó Billy, ¿no? Pedazo hijo de puta. Pero después de unos años, pasó lo que cambió mi vida, lo que seguro marcó a muchos de nosotros. Algo comparable a comer tu primer milanesa con tortilla de papas. Algo peor que desayunar crack y merca por las mañanas. Bueno, ya se entendió. Más o menos a mis 9 o 10 años, tuve mi primera Computadora. Lo cual me permitió poder emular juegos. La puerta de entrada a la piratería. Que más allá de que podamos ponernos a discutir si es buena o mala, que quedará para otro video si es necesario, no podemos negar que gracias a eso, muchos de nosotros pudimos jugar juegos que de otra manera no hubiésemos podido conseguir. Permiso, voy a tomar un matecito, pero quiero hidratar mi gañete. En mi caso, uno de los juegos que más marcaron mi infancia fue justamente Pokémon. Un juego que si no hubiese sido por tener mi computadora y poder emular, nunca hubiese podido jugar. Bueno, o sea, no sé si nunca, pero es que en ese momento conseguir cosas de Nintendo era súper caro, por lo menos en Argentina, y no todo el mundo podía tener una Game Boy. Sin embargo, por cuestiones de la vida y de Diosito, todopoderoso, gracias guacho. Mi familia se ganó un viaje a Orlando, Florida, cuando tenía más o menos 11 años, lo que me permitió poder comprar mi amadísima Nintendo 64, que trajo consigo los mejores juegos que jugué hasta ese momento. Estamos hablando del Pokémon Stadium, Mario 64 y Pokémon Snap. Y basta de contar porque después de eso era imposible comprar los putos juegos. Pero lo que exprimí esos juegos no tiene puto nombre, loco.
Recuerdo además poder comprar el cartucho del Pokémon Azul, ya que Nintendo me permitía poder jugarlo en el Pokémon Stadium con el adaptador para el joystick. Yo creo que sinceramente entre Nintendo y el inventor de inodoros nipones, los japoneses deberían haber dominado el mundo. Si no fuera porque el señorito Godzilla no para de destruir todo. Sí, vos, lagartija mutante, ¿no tenés nada mejor que hacer? ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! Y no te doy otra nomás porque sos Godzilla. La verdad, para serles sincero, soy malísimo con las líneas temporales de mi vida. Y se me mezclan mucho los juegos y los momentos en los que los jugué. Sobre todo cuando salió la Play 1 y jugaba todo emulado en mi PC. Porque bueno, ya después de la Nintendo mi familia tuvo que hipotecar nuestra casa. Pero ¿quién necesita un techo cuando tenés tu PC y tus consolas, Prioridades. Pero bueno, la cuestión es que la era de la Play 1 trajo unos títulos que marcaron mi corazón como a vos se te marca la tanga en la cola. Que debo decir que te quedan muy bien, pichín. Por nombrarles algunos que seguro conocerán, estarían los títulos de Final Fantasy, Resident Evil, Digimon Adventures. Que tengo que decir, no creo que vuelva a existir un título de Digimon mejor que el Digimon World 3. ¡Qué pedazo de juego, hermano! Tenía de todo. Y no solamente tirado así por los pelos, sino que todo quedaba muy bien junto. Para los que no lo hayan probado nunca, bájense un emulador y jueguenlo. Y si no te la doy, También recuerdo títulos que me volaron la cabeza, como por ejemplo el Front Mission, o uno de los mejores juegos de rol que haya probado en mi vida, el Brave Fencer Musashi, papá. Square Enix, ¿qué te pasó? Antes eras chévere y hacías títulos así, loco. Ahora haces esta pedazo de mierda. En fin, si me pongo a hablar de todos los juegos que jugué y amé, no voy a terminar el video en 10 años. Y el video no se llama ¿qué videojuego jugó Ryan en toda su puta vida? Aunque, ojo que, me huele a videazo, Nah, Ryan, nadie te quiere. A nadie le importas. Vamos al punto. Lo que yo creo es que todo lo que hablé hasta ahora se aplica solo cuando empezamos a jugar videojuegos desde niños. Que todo es mucho más puro y simple, solo jugamos por el hecho de jugar, de que podés probar cualquier tipo de videojuegos y disfrutarlo en cierta manera porque es todo nuevo. Entonces, podríamos decir que la primera razón por la que empezamos a jugar es simplemente diversión. Pero al ir creciendo, el motivo por el que jugamos crece con nosotros, ya que como personas empezamos a desarrollar nuestras personalidades, conocer lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos emociona, lo que nos aburre, etc. Algo que me pasó a mí, por ejemplo, que por un tiempo me sentí bastante descolocado, es el hecho de que perdí todo tipo de encanto por la franquicia de Pokémon, una de las que fue sin lugar a dudas mi preferida durante mucho tiempo. Los juegos de Pokémon los exprimí hasta lo último, e incluso me metí en competiciones, con todo el tema del breeding y cosas así, que estamos hablando de cosas que hace alguien que no tiene vida social, novia, responsabilidades, y tiene claras tendencias a la autoflagelación. Pero honestamente, ya no es así para nada, aunque estoy seguro que se lo debo en gran parte a los putos directivos que se encargan de los juegos, porque hacen cada vez más juegos de mierda, sin imaginación, sin amor, sin cuidado, y se cagan increíblemente en los jugadores haciendo cosas como estas. Pero más allá de eso, seguramente influye que mi personalidad haya cambiado con los años, y que hoy en día busco otro tipo de cosas en los videojuegos. Que no significa que ambas cosas no puedan convivir al mismo tiempo. Es solo que, igual que muchos de ustedes, los tiempos que tenemos ya no son los mismos que cuando éramos niños, y no tenemos más opción que elegir qué vamos a jugar. Porque incluso alguien que se dedique, por ejemplo, a hacer streaming de videojuegos como trabajo y dedique todo su tiempo a ello, es imposible jugar todo lo que hay. Siempre recuerdo que un juego que cambió lo que busco en los videojuegos es el Final Fantasy VIII, y me chupa 2 kilómetros de huevos que haya sido un buen juego o no. Pero es que para mí, en el momento que lo jugué, me marcó mucho. Me hizo empezar a buscar algo más en un videojuego. Buscar una historia que me haga sentir cosas quizá. Que me haga emocionar, soñar, e incluso encariñarme con personajes de una forma que no había sentido hasta ese momento. Otro juego que me sorprendió mucho fue el God of War que salió para la Play 4. Ya que sinceramente los anteriores me divirtieron mucho y fueron muy buenos juegos. Pero no conecté con el personaje de Kratos y su historia de la misma forma que hice con este. La relación entre Kratos y Atreus sin duda fue algo que me hizo emocionarme y hasta lagrimear en muchos momentos en el juego. Mientras a la vez estás recibiendo golpes de adrenalina como si el juego te estuviera papoteando hasta dejarte duro como los pezones de Kratos. Por otro lado, juegos como Elden Ring me mostraron que aunque no pueda entender qué mierda está pasando en la historia,
No hay nada en el mundo que libere más dopamina que matar a un boss en el Souls-like. Más allá de la exploración que tiene el juego, que quizás es la mejor que sentí hasta ahora. Codo a codo con Breath of the Wild. El 1. El 2, la verdad, por lo menos no me hizo sentir así. Entonces, Elden Ring me mostró otra más de mis facetas que no conocía. La de valorar mucho los retos. Juegos que te castigan mucho, pero te recompensan con una sensación increíblemente única. Volviendo a algo que comenté en el video que hice de la nostalgia en los videojuegos, que te recomiendo que lo veas si no lo hiciste, porque si no te la doy, te cago otra vez. Vi muchos comentarios de personas diciendo que ya no disfrutan los videojuegos como antes. Y ahora me doy cuenta que quizá no sea que no disfrutan los videojuegos en sí, sino que quizás se cansaron de los videojuegos que solían disfrutar, como me pasó a mí con Pokémon. Y quizás sea solo cuestión de probar algo que no estaban acostumbrados, y conocer algo nuevo que despierte nuevas cosas en ustedes. Al fin y al cabo pienso que la vida es igual. Si vivimos haciendo siempre lo mismo, el encanto es muy probable que esté destinado a perderse. Y a veces, para sentirnos vivos, hay que buscar cosas nuevas, nuevos retos, cosas para descubrir, nuevas cosas para aprender. Ya que yo creo que la mejor forma de mantenernos jóvenes es aprendiendo algo nuevo todos los días. Pero para eso tenemos que estar abiertos a darnos la posibilidad de probar. Ya que si hacemos siempre lo mismo y nunca aprendemos nada, terminamos pudriéndonos, perdiendo esa motivación para estar vivos. Y quizás lo peor que puede llegar a pasar, terminar siendo cantante de reggaetón. Como conclusión, para no seguir alargando el video, la razón por la que jugamos videojuegos depende más bien de qué tipo de gamer seas vos, porque hoy en día hay videojuegos para todo tipo de personas, literal. ¿Te gustan los tiros? Tenés tiros. ¿Te gustan las granjas? Tenés granjas. ¿Te gusta la exploración? Tenés exploración. ¿Te gusta que te metan un palo en el orto mientras te azotan y te tiran cera caliente en los pezones? ¡Me fascina! Tenés Elden Ring. Y si no, como dije antes, trata de probar algo que no estés seguro si te va a gustar o no. Podría sorprenderte. Pero bueno, me gustaría como siempre leerlos en los comentarios. Cuéntenme ustedes con qué juegos se adentraron en este hermoso mundo, o también quisiera saber qué tipo de gamers son. ¿Te gustan los mundos abiertos? ¿Te gustan las granjitas? ¿Te gustan las cosas en el orto, o sea, el ring? Y como siempre, mil gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse y darle like si les gustó, y activen la campanita para que el algoritmo tiragoma de YouTube les avise cuando subo video. Les deseo como siempre un hermoso día y les mando un abrazo enorme. Chau chau.